Para grabar uno siempre tiene que tener cine, especialmente cine y audiovisuales, micrófonos direccionales, ¿no? Hay omnidireccionales, depende de lo que uno va a grabar, ¿no? Y uno elige el tipo de micrófono que va a hacer. Por ejemplo, no hay mejor calidad que un micrófono direccional y de percha para grabar, pero tiene que tener un buen operador que sepa manejar el micrófono, porque es un leve movimiento sale de cuadro, ¿no? Entonces, para mí el corbatero como el que estoy puesto es un micrófono tonto, o sea, no tiene planos, porque uno habla aquí, habla allá, se puede agachar, suena lo mismo, ¿no? Es un micrófono que en cambio el de percha siempre da los ambientes, da, digamos, la atmósfera, ¿no? Si uno está alejado, se va a grabar la persona alejada, ¿no? Va a haber distancia. En cambio no, este es un micrófono que siempre va a estar en primer plano, no hay planos con este micrófono. Entonces por eso ahora se usa este micrófono y el de percha, para que dé los planos, ¿no? Generales. Entonces, lo mínimo que uno necesita es un grabador con 2 canales para grabar, ¿no? Después ahora ya pues hay grabadores con 8, 10 canales, ¿no? Y de diferente marca también. Entonces depende también del grabador, hay muchas marcas nuevas de muy buena calidad con el digital, ¿no? Yo creo que la mejor experiencia para mí ha sido Zona Sur, por la dificultad que significaba. Siempre la cámara estaba girando de izquierda a derecha, y luego, aparte de girar, las locaciones siempre tenían espejos, o por lo menos la mayor parte tenían espejos. Entonces girábamos junto con la cámara, sonido, imagen. Entonces casi todo inalámbrico, la caña también inalámbrica, por la dificultad del cable. Pero ha habido momentos en que hemos utilizado cable para girar. Entonces había que saber extender el cable, cosa de que no nos enredemos, etc. Yo creo que esa ha sido una linda experiencia, por la dificultad que ha significado hacer eso, ¿no? Por ejemplo, la escena de sexo era la cámara en el techo, giraba alrededor de la cama. Nosotros estaba el Walter Pacombia haciendo el brazo de la cámara y yo hacía la caña. No había nadie más que los 2 actores y nosotros 2 como técnicos. Después estaban todos afuera. Entonces había que girar juntos, pero en eso teníamos que subir gradas, pasar. Yo me metía al medio de una bañera, ¿no? Salía de la bañera, volvía a bajar las gradas, y esa era mi rutina, ¿no? Y había vidrios que tenía que pasar la caña así, entonces darme modos. Eso ha sido, digamos, dificultoso. Y también una experiencia linda, porque pese a que están desnudos, los actores tienen micrófono, corbatero, ¿no? Ha sido sacrificado para los actores, pero se ha logrado poner micrófono. El que hacía el sonido era Ramiro Fierro. No, estaba con su grabadora afuera, bueno, nosotros tenemos un buen equipo, entonces solamente hemos metido los cables. Generalmente somos 2, nunca hemos trabajado, una sola vez hemos trabajado entre 3 con Ramiro, ha sido en Yaguar, pero después siempre hemos trabajado los 2. ¿Qué era? American Visa, hemos trabajado entre 3, que era el sonidista, que era Miguel Sandoval, un mexicano, un sonidista también de mucho nivel, ¿no? Y estaba yo como su microfonista, y había un asistente que era José Luis Terrazas. José Luis se ha estresado mucho, porque aun cuando no crean muchos, es muy estresante el trabajo de sonido, porque somos pocos y hay mucho trabajo, desde poner los micrófonos, armar el carrito, de escuchar, ver que las ropas no estén
mal, ver la locación, pegar frazadas, colocar alfombras, preparar la locación. Entonces se estresa mucho la gente. Yo creo que ya estoy, por los años ya no me afecta mucho, pero igual, de todas maneras, yo además ya que prevengo, ¿no? El guión me da para saber qué cosa ya voy a necesitar, qué vamos a necesitar, o si va a haber vasos, ya prevengo, digo, ya antes de que entre escena ya le pego cositas a los vasos, esas cosas. Pero eso es por la experiencia también, ¿no? Pero para una persona que entra, realmente se estresa. Me ha dado mucha pena a mí José Luis, ¿no? Inclusive el sonidista, una vez le he dicho una cosa muy dura para mí, ¿no? Le dijo, porque él ya estaba tan estresado que ha dejado de venir, estaba enfermo. Entonces, cuando ha regresado, le ha dicho, estábamos mejor sin usted, el sonidista mexicano, ¿no? Sí, sí, bastante, bueno, porque él siempre ha sido un hombre de cámara. Entonces en la cámara hay más gente, ellos son los que marcan el ritmo, no marca el ritmo el sonido. Entonces es la cámara que marca el ritmo. Entonces nosotros tenemos que acoplarnos a lo que dice la cámara, el director. Entonces puede ser que ellos se demoren 2, 3 horas, pero nosotros tenemos segundos para resolver nuestros problemas, porque no podemos prever algunas cosas por el tiempo. O sea, nunca dan, o sea, no nunca, sino muy pocas veces te dan una opción de decir, va a haber un ensayo de sonido, digamos, ¿no? Es muy difícil. Ideal sería. Claro, sería lo ideal, digamos, ¿no? Claro, yo tengo una cosa, yo digo que cuando trabajas con un nuevo director y dice, no importa el sonido, vamos a doblar, hay que hacer todo lo posible para que el sonido, o sea, grabar todo lo malo para que él escuche y después su próxima película respete el sonido. Eso hay que hacer, ¿no? A todos. Digo, voy a hacerle escuchar lo peor para que aprenda a respetar nuestra área, ¿no? Entonces, porque después dicen en edición, vamos a hacer, no es fácil resolver. O ya pierdes atmósfera, doblas, y el doblaje no es lo mismo que el directo, ¿no? Entonces hay cosas que es imposible repetirlas, ¿no? Ya ha perdido intensidad. Es como cuando uno empieza a grabar o empieza la filmación de algo, la primera actuación o el ensayo es preferible grabarlo, pero lamentablemente en el ensayo nadie respeta. Entonces siempre están hablando, siempre están haciendo cosas. Entonces lo ideal es grabar, porque los actores están motivados. Pero si ya repites, digamos, 5 o 6 veces la misma cosa, ya pierde fuerza, el actor ya no funciona igual, ya no actúa igual. Entonces ahora con la nueva tecnología dicen, vamos a hacer, digamos, 20 tomas así. Ya el actor está cansado, y si ustedes ven la primera toma con la última hay una diferencia enorme, ¿no? Hasta en el cambio de voz, todas esas cosas. Que también el sonidista cuida, porque en una película, ¿cómo se escoge el micrófono? El mejor micrófono que uno tiene que ser para el actor principal, para el protagónico. Y nunca cambiar de micrófono, no se debe cambiar. Por eso siempre nosotros anotamos un número. Yo tengo una libreta donde anoto micrófono 1 para tal persona, y todo el rodaje usan el mismo micrófono. Aunque hubiera 2 micrófonos de la misma marca. Claro, no puede ser diferente. Sí, en caso extremo se puede cambiar. Por ejemplo, en Olvidados hemos cambiado 2 veces de micrófono a los actores. Claro, hay diferencia. Hay mucha diferencia, porque el primer micrófono que estamos utilizando era ya con recorrido, pero en una tortura al actor tanto lo han torturado que han roto el cable del micrófono. Entonces hemos tenido que traer otro, pero ya era nuevo, no sonaba lo mismo. Entonces así. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces siempre uno tiene que elegir el micrófono, o sea, no puedes poner, digamos, hoy en A y la próxima vez en C, la próxima vez en D, no. Tiene que ser el mismo micrófono para evitar problemas. Así como en la cámara hay planos,
Igual en el sonido hay planos. Por ejemplo, uno cuando está en la calle, la cámara es así, ¿no? Cuanto más lejos del objetivo es más amplio el cuadro, ¿no es cierto? A no ser que sea un tele, etc. Igual el sonido siempre va a ir al límite de cuadro. Entonces ahí se va generando los, digamos, ¿cómo se llama? Los niveles, la atmósfera, todo, y los planos también, ¿no? Primerísimo plano. El micrófono está aquí, ¿no? Inclusive aquí, y no se ve. ¿No? Primer plano, que es más o menos esta altura. El micrófono sigue siendo aquí, no la voz. Plano medio. El micrófono está más o menos aquí, está muy cerca. Plano americano, un poquito más arriba, que es hasta aquí, hasta las rodillas. No, pero ya hay, digamos, en una plaza, plano general. Los actores están en el centro de la plaza y la cámara está en la esquina. ¿Cómo hacer? Pues ahí funciona el corbatero, para tener, digamos, en primer plano el audio, pero apuntando de lejos, o sea, al límite de cuadro, la caña, que crea la atmósfera. Entonces, en edición se mezcla esos dos sonidos y da la sensación del plano, de que están lejos, la bulla, etc. Entonces ahí ya se toma la decisión, digamos, pero lo que te da planos, te da todo, cómo vas a enfocar el sonido, es la primera lectura de guión. En la lectura de guión se definen los planos de cámara y se define un guión técnico. Ahí se habla y se lee y se dice qué tipo de atmósfera va a tener cada escena en el sonido. Si se habla, digamos, vamos a estar en un hospital, uno va elaborando una lista. No vamos a estar en un hospital, generalmente hay dolor, hay gritos, se escucha, eso ya uno tiene que prevenir. Luego se dice, vamos a trabajar con piso de azulejos, cerámica, que suena demasiado. Generalmente en un hospital uno no puede exigir silencio ni gritar, ¿no es cierto? O sea, el hospital no va a dejar de trabajar. Entonces siempre se trabaja en un hospital cuando la gente está sufriendo. Entonces no se le puede decir a un enfermo, cállese, digamos, ¿no? Después del corte usted va a gritar nomás. No, eso no existe, ¿no? Luego las enfermeras, o puede venir un imprevisto. Una vez, yo tengo una experiencia bien interesante en un hospital. Estábamos haciendo un trabajo que se llama Entre Gallos y Medianoche, que era un trabajo todo de noche, nada de día. Toda la gente que trabaja de noche. Era en Santa Cruz. Entonces habíamos hecho trabajo con prostitutas, con policías, con médicos, con la gente que cocina en las calles, músicos, toda la gente que trabaja de noche. Una noche nos llevan al hospital japonés. Entonces era entre ficción y realidad documental, ¿no? Hacemos llegar a una de las enfermeras en el 110 como extra. Llega la ambulancia, llega el 110 y lo bajan a la enfermera, la meten a la sala de terapia intensiva. Y ese año justo habían recibido una donación de nuevos equipos para la sala de terapia intensiva, o sea, para la sala de emergencias. Un equipo moderno, ahí se luce el director, todo. Mientras estábamos filmando, han metido un paciente de verdad, que se había ahorcado, todavía vivía. Entonces lo han metido y los médicos se han olvidado de que estamos filmando. Entonces yo me he quedado quieto en un rincón para no moverme con la caña mientras ellos lo han metido, lo han desnudado en un momento, lo han entubado. Había otro médico que veía los ojos, la enfermera que le ponía cosas. Entonces yo escuchaba un ruidito, así era, permanente. Yo decía, la luz, tampoco había cómo apagar las luces, ¿no?
Y cuando de pronto veo que su garganta del paciente era una cosa así, que se le movía aquí, ¿no? Entonces, pero yo trataba de ver las luces, ¿no? Cuando de pronto en una de las máquinas veía una cosa así, que de pronto he empezado a calmar, y calmaba junto con el sonido que yo escuchaba por el micrófono, y era el corazoncito de la máquina, que pasa es que el paciente estaba con taquicardia y eso es lo que se escuchaba en el micrófono. Sí, así, más o menos, no era cosa así, era una cosa, con un ruido, como no, indescriptible. Eso, y en medio de la toma se ha muerto el paciente, ¿no? Entonces, nosotros no podíamos hacer nada, ni corte, nada, todo lo que... ¿no? Entonces, y ahí los médicos han empezado a... ¿Quién está afuera? Su familia, ¿quién está? Su hija, su mujer. ¿Quién va a salir? Primero tú sal. Entonces, la enfermera sale, sí, todavía seguimos, así, ya el paciente ya estaba muerto, pero lo habían entubado para que siga funcionando, porque necesitaban su riñón. Entonces, así, y han empezado a negociar, entonces era una experiencia así. Entonces, uno, como les decía, volviendo a lo anterior, uno en el guión encuentra lo que tiene que hacer. En el guión, la primera lectura de guión, ya sale el guión técnico y en base al guión técnico se hace un desglose, escena por escena. ¿Qué se va a necesitar para grabar? ¿No? O sea, vamos a estar, digamos, en una discoteca. ¿Quiénes van a hablar? ¿Cuántos van a hablar? ¿Cuál va a ser la movida? ¿Cuántos planos va a haber? Etcétera. Todo eso está en el guión técnico y en el guión literario. Entonces ya uno va prevenido. Pero aquí muy poco, o sea, digamos, mucho nos falta en ese sentido, de que no toman en cuenta. Claro, no, se arma un, digamos, no un técnico, sino son apuntes que se hacen en base al guión técnico, ¿no? Primero hay un guión técnico, se dice, va a haber, digamos, en este espacio, vamos a poner la cámara, va a haber 3 planos, se va a ver el techo, etc. En base a eso ya se hace la propuesta, ¿no? Pondremos frazadas, pondremos piso, alfombras, entonces yo llevo para poner a los zapatos, o llevo un pedazo de alfombra, entonces ya prevengo. Entonces, y ahora el diseño de la banda sonora, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya, digamos, eso ya dicen qué micrófono se va a utilizar, cómo habla el actor, qué tipo de música va a haber, cuántos ambientes se va a grabar directos, cuántos se va a recurrir para la librería, sirenas, por ejemplo, se puede utilizar, digamos, grabar sirena, que eso es lo ideal, pero muchos optan por decir, ya para la postproducción necesitamos sirenas, entonces recurren a las librerías. Entonces, ese tipo de cosas ya es igual, es todo un diseño que se hace antes de empezar el rodaje. Por ejemplo, en zona sur hemos hecho poner doble ventana a toda la casa. Una de las cosas que Juan Carlos Valdivia tiene es que él es muy profesional y muy respetuoso del sonido. Entonces, cuando nosotros hemos ido a la locación, que era su casa, sonaba tanto la avenida de Obrajes, la 14 de septiembre, como sonaba las cosas de Alto Obrajes. Entonces, para evitar eso, y como se tenía que encapsular, porque el guión nos decía que no era tan íntima la película, era tan como una, y tenía ese movimiento, ¿no? Era mostrar esa transición. Entonces, ¿cómo reflejar eso en sonido? Entonces, Ramiro Fierro dijo, hay que encapsular, y para encapsular el sonido teníamos que poner doble ventana en toda la casa, ¿no? Entonces, todo el sonido de Zona Sur es encapsulado, es íntimo, es un sonido especial. No había, digamos, doble puerta, por las rendijas entra. Entonces, pero digamos, se había logrado en gran parte de hacer lo que es. No era un 100% silencio solo, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos hablando y afuera hay ruido, pero no estamos tomando en cuenta, o no escuchamos porque están atendiéndome a mí en este momento, digamos, y dispersamos. Por eso los micrófonos son igual que el oído, ¿no? El oído es omnidireccional y direccional.
¿no? Es omni porque puedes escuchar y decir, estás en una plaza y quieres escuchar y escuchas toda la plaza, pero si te interesa qué es lo que está hablando esa chica de voz, inmediatamente lo direcciones el oído y escuchas y eliminas todo el ambiente. Eso es lo que hace el micrófono, ¿no? Solamente que son diferentes micrófonos, ¿no? Hay unos más direccionales, otros menos, etcétera, ¿no? La calidad, etcétera. Eso es, pero es como el oído. Entonces ahora mucha gente piensa que es solo grabar la voz, y no es así, porque uno al caminar está haciendo ruido con su zapato, pero ya no escuchamos eso, nosotros ya no tomamos atención a esos sonidos. Imagínense nosotros parados en la Pérez Velasco, ¿ya? Si hiciéramos un silencio, que toda la gente dejara de hablar y solo caminara, el ruido es fuerte, pero eso capta el sonido, o sea, capta el micrófono, no elimina como el oído. El oído tiene esa facilidad de eliminar, no toma atención. Charlas, tranquilamente puedes hablar en una discoteca, con una música estridente, con gente gritando, ¿no? Entonces, pero vos puedes hablar con tu compañero que está al lado, claro. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces, para grabar, por ejemplo, en una discoteca, ya, digamos American Visa, el table dance, ¿no? Que era cámara en mano, ¿no? Eso ya se sabía en guión técnico, que iba a haber cámara en mano y era plano secuencia, ¿no? Entonces, todo era un recorrido por entre pilares, espejos, llegar al table dance. ¿Ustedes más o menos se ubican? ¿Han visto American Visa? No. Y a los que han visto van a, donde están las chicas bailando. Todas las chicas tienen radio, las que bailan, porque no podían bailar sin música. Entonces nosotros les hemos puesto un receptor de música con su audífono a las bailarines. Todas las que están bailando tienen el receptor está en su cabeza, claro, en su cabeza, cubierto, amarrado, ¿no? Todo. No hay que dañar. Entonces él podía escuchar la música. La Kate tenía su micrófono, el PG, por ejemplo, se empieza la escena con un encendido del fósforo. Se hemos preparado varios fósforos para que suenen. O sea, eran como 4 fósforos en uno. Primero por la imagen, para que se vea así, fuego, y segundo para que suene. Entonces yo empezaba haciendo caña en el fósforo, abajo, y después me iba a la voz de la señora. Y otra de las cosas, que el microfonista tiene que saber de memoria el guión, ¿no? Porque siempre uno tiene que estar atento para cambiar el micrófono, ¿no? Así, llevar de un lado al otro el micrófono. Eso es. Entonces era una caminata hablando, ¿no? Yo recuerdo que había que pasar varios pilares, había un lugar donde había espejos, donde eran los reservados, se encontraban los dos actores y se veía a la Kate del Castillo bailando, todo con música, ¿no? Pero cuando se graba ese tipo de escenas no se pone música. Entonces, a un principio se les pone, ¿no? Música, empiezan a tomar el ritmo y tienen que bailar sin música, se corta la música y bailan sin música, ¿no? Entonces ya en edición se pone la música. Entonces existe, digamos, esas características. En ese caso no había, digamos, problema con el piso porque era un piso alfombrado. Entonces uno tiene que prever esas cosas, ¿no? Uno sabe. Ahora, cuando uno va, tiene que hablar siempre con la vestuarista, digamos, ¿no? La vestuarista no tiene que usar ropa sintética, porque genera electricidad, suena. Entonces, siempre tenemos que rogar que usen ropa que no suena. Luego, por ejemplo, con la peinadora. A la peinadora hay que pedirle muchas veces colocar el micrófono acá. Entonces, para eso necesitamos ayuda de la peinadora. Pero también que hay que estar atento con la peinadora en ese caso, porque cualquier rato se le ocurre pasar Sprite,
¿no? Un pegamento, entonces uno tiene que coser y cubrir el micrófono para que no entre o si porque se daña el micrófono. Entonces, igual, vestuario, digamos, con maquillaje, igual que se use cosas que no suenen, etcétera. Con todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, con los gaffers se tiene que tener, digamos, siempre nos cooperamos, ¿no? Con los eléctricos. Ellos tienen que saber poner sus cables, las luces, cosa de que no molesten al microfonista. Está, digamos, con los cables tirados en el piso, entonces uno tiene que saber salir de los cables eléctricos porque generan problemas, ¿no? Entonces evita estar cerca de los cables eléctricos, etc. Entonces todo eso es el trabajo del microfonista, no es agarrar, como otros dicen que es fácil agarrar el palo, no es así.